Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días o como sea la hora que estén viendo este video. La intención de esta clase pues es justamente dar una especie de apoyo para todo lo que tiene que ver con las cuestiones de instalaciones hidráulicas y las cuestiones de instalaciones sanitarias, ¿no? Para esto voy a hacer dos videos que espero sean pequeños. El primero justo va a ser este que es el de hidráulicas y el segundo va a ser de sanitarias. Lo hago separado con la intención de que ustedes puedan, si se dividen por equipo, pues si alguno está trabajando solo sanitarias, puede haber sanitarias y viceversa, ¿no? Y también para cuestiones de tiempo y esto, y que se suba más fácil estas cuestiones de los videos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Les quiero decir antes que nada que, bueno, la idea de esta clase es darles un apoyo sobre planos de instalación hidráulica, es decir, no me voy a clavar mucho en las cuestiones teóricas, sino va a ser más en las cuestiones prácticas de realizar un plano. Y la otra es que algunas cosas no, bueno, no voy a ahondar mucho, y pues les tocará a ustedes la tareita de como de entrarle un poco más, adentrarse a lo que es cisternas y tinacos, ¿no? Platicaremos algunas cosas sobre esto, pero de todos modos iremos más sobre las partes rápidas del maravilloso camino del agua por sus proyectos, ¿no? Voy a tomar como referencia un proyecto de instalación hidráulica de un edificio de departamentos que será el mismo que tome para instalación sanitaria, y los dos se los subiré a Classroom y a Facebook para que los tengan de referencia y de apoyo para cualquier cosa que tengamos que ver, ¿no? Pero bueno, vamos a ello y vamos a ir platicando sobre esto, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es que ustedes tengan en sí, este es el plano que vamos a ver, y bueno, le voy a platicar de manera muy general y muy rápida cómo vamos a ir trabajando esto, y bueno, a partir de ahí platicamos lo que se tiene que entregar, ¿no? Evidentemente, la instalación hidráulica o la parte hidráulica comienza de afuera de su casa hacia adentro. Es interesante que la instalación sanitaria pues se da totalmente al revés, porque es la salida de los espacios bueno, de todo lo que es el agua ya que se usó en una casa y se tiene que ir, ¿vale? Entonces empieza con el diámetro de la toma. Este es un diámetro de la toma de 13 de diámetro de 13 milímetros, que es el diámetro que oficialmente nos coloca pues según la institución de aguas que nos toque según nuestra región. Siempre te dejan una entrada de la toma de 13 pulgadas. Este es el simbolito, ¿no? El triangulito que simboliza que está entrando el agua. Como pueden ver, es la línea amarilla, y aquí se detiene en la primera entrada de lo que sería la primera tubería, que es la parte del medidor y el registro. Vamos a verlo aquí a detalle, que tenemos algunos detalles aquí para que ustedes lo puedan ver. Este es el mismo que el que estábamos viendo allá. Es decir, viene la toma principal, viene un medidor, viene una llave nariz, que esa casi siempre se acostumbra a dejar en las entradas de los edificios, y viene una válvula compuerta o válvula mariposa. ¿Qué hace cada una de ellas? Bueno, el medidor evidentemente mide cuánta agua entra al edificio. La llave nariz lo que hace es que a veces, cuando no hay suficiente presión del agua, podemos abastecernos de agua de ahí, entonces es adecuado dejarla. Y bueno, la válvula compuerta sirve para que en el momento que nosotros haya una fuga grande, una fuga general, algún problema con el agua, podamos cerrar esta válvula y pues controlar el flujo de agua, y que ya no haya agua y hacer las reparaciones necesarias. En la planta se simboliza así, nada más se deja el cuadrito o el medio cuadrito y sigue avanzando el agua. ¿Hasta llegar a dónde? Pues evidentemente a la cisterna, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cisterna prefabricada de 5,000 litros cada una, es decir, abastece 10,000 litros de agua la cisterna. Era lo que les decía, yo les recomiendo que ustedes se metan y echen un clavado a esta cosa de cómo calcular las cisternas, para que les dé la parte fácil de cómo se calculan, y luego busquen un manualito, puede ser de Rotoplas, y encontrar unas cisternas prefabricadas que le vayan bien a su proyecto.
Después de ahí, el cálculo de la cisterna, en este caso les digo, tenemos 10,000 litros con una distancia de 2,80 por 1,55. A partir de aquí viene la instalación a lo que serían las bombas, ¿no? En este caso tenemos un edificio, si no mal recuerdo, son 5 niveles, 5 pisos en total. Tenemos 5 pisos en total, 2 departamentos por planta, ¿no? Es decir, 10 departamentos y estamos abasteciéndonos con 2 bombas de un caballo de fuerza, cosa que es más que suficiente para tener la dotación de ahí. Ahora, platiquemos un poco de las bombas antes de continuar con nuestra clase. Déjenme decirles que las bombas, bueno, que hay diferentes tipos de bomba. Hay 3 tipos de bomba, compañeros. Hay la bomba, hagan de cuenta que es como la familia y está el hijo inteligente, el hijo mediano y el hijo un poco lento que reprueba y así, ¿no? El hijo tonto serían las bombas, ¿no? ¿Por qué? Porque las bombas cuando se colocan, pues tienen su fuerza, tienen la fuerza necesaria para subir el agua hasta la azotea, pero a las bombas no les importa la presión que se debe de ejercer sobre la tubería para que el agua suba adecuadamente. Ellos avientan el poder así y no les importa la dosificación. El hijo mediano o el decente sería la cuestión del hidroneumático. ¿Qué es lo que hace una bomba hidroneumática? Bueno, una bomba hidroneumática lo que hace es que avienta una presión estándar para que cuando uno abra todas las llaves o lo que necesite de agua, el agua salga adecuadamente para cualquier tipo de salida. Es decir, si yo abro la regadera, lo que hace el hidroneumático es que avienta una presión estándar para que el agua salga decentemente, digámoslo así. Y está el hijo inteligente o el hijo que se conoce vulgarmente como un presurizador. ¿Qué es un presurizador? Una bomba con un presurizador es una bomba que tiene una computadora dentro de la bomba y lo que hace es que va a detectar cada salida de agua que se tiene en el edificio y mandar la presión adecuada y correcta para poder controlarlo y tenerlo bien y tener la presión suficiente. ¿Qué hace el presurizador? Pues nos da la posibilidad de no tener tinacos. En vez de eso podemos hacer una cisternota suficiente para que el agua se abastezca bien y tener un presurizador que nos vaya haciendo las veces de dar en vez de que el agua caiga por se me fue la palabra, por gravedad, en vez de que el agua caiga por gravedad, va a dosificar desde la cisterna adecuadamente el agua que necesitamos tener. Entonces, pues el presurizador suele ser bastante bueno. Ahora, como tal, en nuestro país es bastante caro y para un edificio grande, pues en realidad es costoso. ¿Se puede? Claro que se puede, perdón, siempre y cuando se tengan las consideraciones necesarias. Entonces, si ustedes quieren meter un presurizador para evitarse esta parte de los tinacos, pueden hacerlo siempre y cuando el edificio que estén proyectando no sea de interés social, evidentemente por los costos, y si no, con unas bombas es más que suficiente para subir el agua al tinaco, acomodarlo bien y bajarlo por presión, ¿ok? Bueno, dicho lo anterior, continuamos con la clase de esto. Bueno, ahora, otra cosa que les quería contar es que perdón, hoy en día existen bombas que son bombas sumergibles, bombas que se ponen adentro de la cisterna. Esto va a ser muy bueno porque si se fijan en este proyecto, compañeros, que es un proyecto de interés social, nuestras 2 bombas de un caballo de fuerza se encuentran justo al lado de una recámara. ¿Qué va a pasar? Que cuando se arranquen las bombas, a lo mejor el primer mes no va a hacer ruido, porque pues cuando las bombas son nuevas funcionan bastante bien, son bastante silenciosas, pero con el tiempo el motor al tener ese desgaste, pues evidentemente va cada vez generando más ruido. No sé si les pasa en su casa alguna vez, pero a veces cuando las bombas arrancan, ¡pum!, es una potencia muy fuerte y cimbra toda la casa o todo el edificio. Entonces, busquen también la posibilidad de incluir bombas sumergibles de un caballo de fuerza, lo que les dé según la necesidad de su proyecto,
para que no genere un exceso de ruido ni genere movimiento en el propio edificio, ¿vale? Bueno, entonces hasta ahí estamos. Vamos con que se dejó la toma, avanzó, llegó un medidor principal, se fue a la cisterna, de ahí las bombas subieron el agua fría. Aquí está, miren. Este es el simbolito, con una pelotita es suficiente, una bolita, y esto de sube columna de agua fría con un diámetro de 25 milímetros. Todo cuando ponemos el símbolo de diámetro, que es esta bolita con la rayita, estamos hablando de milímetros, ¿no? Si tuviera esto, estas comillas, pues evidentemente sería pulgadas, ¿no? Cuando hablamos de diámetro, normalmente aquí aparece así, es milímetros, ¿vale? No lo tienen que poner, no le tienen que poner milímetros porque a veces se atasca mucho el plano y no permite que podamos, nosotros ver bien las tuberías. ¿Por qué se llama sube columna de agua fría? Eso es una de las cosas importantes. Se llama sube columna de agua fría porque cuando digo que es una columna, estoy infiriendo que está llena de agua. A diferencia de lo sanitario que vamos a ver en el otro video, se darán cuenta cómo ahí no se colocan columnas porque lo único que desagua es lo que en el momento tiramos. Si abrimos una llave para lavar los trastes, esa agua caerá y luego quedará vacía la tubería. En cambio, en una instalación hidráulica siempre deben de estar llenas las tuberías. Por eso se llama sube columna de agua fría. Y bueno, ¿a dónde sube la columna? Se pone este circulito. ¿A dónde sube la columna? Pues evidentemente a los tinacos, ¿no? Aquí tenemos, sube la columna de agua fría y se integra a los tinacos. Siempre que nosotros hagamos una distribución de tinacos, tenemos que tener un tinaco maestro, ¿no? El tinaco líder de esta instalación, que es el primero a donde le abastece el agua, y si ven, como en este caso están intercomunicados, y después de eso tiene cada uno una tubería para comenzar a hacer la distribución del agua. Tengo un isométrico aquí para que lo vean ustedes mejor. Llega el agua aquí al tinaco maestro, se intercomunican todos hasta que llega la hora de hacer la bajada del agua, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso tenemos dos tinacos con capacidad de 1100 litros cada uno, tres tinacos con capacidad de 1100 litros para cada uno, para que abastezcan los 10 departamentos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se conectan aquí, nosotros indicamos los tinacos, evidentemente, ponemos la instalación y si se fijan, esta misma instalación amarilla, que es el agua fría, va recorriendo. Se recomienda que cuando sube la columna de agua fría, suba un diámetro mayor a los 13 milímetros que teníamos antes. ¿Por qué? Porque evidentemente 25 milímetros, estamos hablando de 2 centímetros y medio, y le permite al agua subir fluidamente para que los tinacos se llenen más rápido. Es decir, aquí necesitamos una tubería grande para que puedan hacer un buen desempeño de agua. Si se fijan, aquí cuando baja la tubería, baja a 32 milímetros, y aquí es donde llega la bajada de la columna de agua fría. Puede ser a 32 milímetros, es correcto el diámetro de tubería, pero también si lo ponen a 25 milímetros es adecuado. Es decir, el reglamento de construcciones en realidad no nos especifica más que las salidas de los disparos de los diferentes elementos que vayamos a usar, que en este caso son de 13 milímetros. Entonces estamos hablando de que después de 13 para arriba, ustedes pueden colocar la tubería que ustedes quieran. Nosotros en este caso, en este proyecto, pusimos una de 32 para que la bajada tuviera mayor columna de agua fría, y cuando entra a los departamentos hacemos más pequeño el diámetro para que entre con más fuerza. Por eso es que lo estamos colocando así. Entonces, como pueden ver ustedes, tiene los 32 milímetros y aquí baja la columna de agua fría. Es decir, vean, aquí tenemos un isométrico general para que ustedes lo vean. Viene el diámetro de la toma, entra a la cisterna, sale a las bombas, de las bombas sube la columna de agua fría, la columna de agua fría sube, abastece a los tinacos están conectados, y de aquí se hace la bajada de la columna de agua fría.
¿vale? Entonces volvamos a la planta y veremos cómo aquí comienza la bajada y ahí es donde comienza en realidad como todo el viaje del agua, ¿no? Vayamos a los departamentos. Estos son 2, 3 y 4, nivel 2, 3 y 4. Como ven, aquí está la bajada de aguas frías, la bajada de columna de agua fría y se conecta directamente al calentador. Recuerden, normalmente tenemos una derivación doble, es decir, cuando entra el agua fría de la bajada de la columna al departamento, va a entrar al calentador como agua fría y va a haber una T, que en este caso la tenemos aquí, véanla, esta es una T, que va a derivar para que el agua fría continúe su camino y el agua fría que ponemos aquí llene el boiler o el calentador y una vez que se caliente salga con esta línea roja ya hacia el agua caliente a distribuirse en el departamento, ¿vale? Entonces, hacemos esto, entra el agua fría de este lado, sale como agua caliente y aquí sí ya se empiezan a derivar las dos líneas, roja y amarilla. En muchos casos se simboliza roja y azul, la verdad es que hasta ahorita pues no hay una nómina establecida ni estándar para hacer esto, entonces está bien si la dejan roja o amarilla, el chiste es que se puedan diferenciar. Esto es muy importante, compañeros. Aquí, cuando entró aquí, entró a 32 milímetros y cuando empieza la tubería de la casa, yo les recomiendo por mi experiencia profesional de colocar a 19 milímetros las tuberías para que los disparos queden a 13 y esa presión que tiene de 19 a 13 sea mayor y puedan entrar con buena potencia y den buen abasto de agua, ¿no? Entonces se sigue el camino, continúa el camino. Bueno, otra cosa importante, algunas obviedades. Luego a mucha gente le molesta esta idea de que yo diga obviedades en los planos, pero me parece muy importante porque a veces, la verdad, cuando yo estaba en la carrera me pasaba muy seguido esto, que luego tienes una duda que parece idiota, que nadie la resuelve y tú te la pasas toda la vida pensando eso, ¿no? Aquí vienen las tuberías de agua fría y agua caliente y se simbolizan en el piso, ¿no? En realidad no van por el piso, casi siempre van insertadas en el ladito del muro, ¿no? Pueden ir por piso, claro que sí, pero ahí se pisa y se corre riesgo de una fuga. Entonces se meten por muro y se corren, pero a mí, para como arquitecto, para definir bien las instalaciones, las debo de poner en planta en el piso para que se vean. Y entonces, si ustedes se fijan, comienzan a derivar el agua hacia el agua fría y caliente. Si ustedes hicieron un buen diseño, por ejemplo en su departamento, como en este caso, veremos que está el patio de servicio, la cocina y el baño juntos para que las tuberías sean muy sencillas de colocar. El agua fría de este lado corre hacia el lavadero, como pueden ver aquí ya aparece un diámetro de 13 porque es lo adecuado, se pone la pelotita que indica que aquí va el disparo de agua fría. Recuerden, lavaderos solo ocupan agua fría. ¿Dónde está el error de aquí? Pues que no se está dejando unas llaves especiales para las lavadoras automáticas. Hoy en día casi nadie, bueno, no hay nadie que no tenga lavadora automática. Bueno, en la Ciudad de México, la gran mayoría que tiene una vivienda. Hoy en día las lavadoras automáticas son muy asequibles, muy accesibles y entonces se le debe de dejar una llave de agua fría y de agua caliente para la lavadora, ¿vale? Aquí continúa y entonces empezamos y aquí ven, dan la vuelta para esta pelotita roja y esta pelotita amarilla que van a ser el agua fría y el agua caliente de la regadera. Muy importante, compañeros, yo sé que es otra obviedad, pero el agua caliente siempre va del lado izquierdo. Siempre, compañeros. Si veo en sus planos que el agua caliente la pusieron a la derecha, lo siento mucho, pero les voy a tener que bajar un punto o algo, porque es impresionante que a estas alturas no sepan que el lado izquierdo siempre lleva agua caliente. Entonces, háganlo, pónganlo, no lo olviden, es muy importante hacer esto de que el agua caliente vaya del lado izquierdo, porque es un estándar universal. Es decir, si yo voy a China y está en chino la llave que dice agua caliente y en chino la llave que dice agua fría, no sé cuál es la caliente y la fría, lo voy a saber automáticamente porque el izquierdo siempre va a ser el agua caliente. Asimismo, como los semáforos, como la palabra taxi, como la palabra hotel, son cosas que nuestro mundo
moderno ha definido como universales para que se puedan entender los seres humanos sin necesidad de idiomas o lenguajes, ¿no? Entonces, hacen esto, si se fijan, aquí aparece los 13 milímetros de las tuberías que van entrando, porque ya son a 13 los disparos, y de este lado aparecen a 19 las derivaciones generales, ¿vale? Y entonces se ponen las pelotitas y esto indica mis regaderas. Si ven, aprovecho esta misma línea de tubería que tengo aquí y derivo hacia la tarja o hacia el lugar donde se lavan los trastes, y entonces otra vez tengo lado izquierdo de este lado donde estoy lavando los trastes caliente y lado derecho frío. Es muy importante que haya agua caliente en las tarjas porque los platos con agua caliente son más fáciles de lavar, ¿no? Bueno, continúa la derivación y aquí entramos a la derivación del WC, que siempre, visto el WC de frente, la tubería va a estar del lado izquierdo. Siempre, compañeros, es una generalidad. A menos que tuviéramos un fluxómetro, pero en las casas habitación nunca vamos a tener fluxómetro. Si ustedes tienen fluxómetro por tener otro tipo de proyecto, como un mercado, centro cultural o estas cosas que tienen adicionales, sí pueden poner el disparo del WC a cualquiera de los lados según como indique su fluxómetro. Pero si es una taza con caja, va a ser siempre del lado izquierdo, ¿vale? Y continuamos con el viaje del agua que culmina en este lavabo con otra vez el agua caliente del lado izquierdo y el agua fría del lado derecho, y ahí termina mi derivación de mis aguas dentro del espacio. Entonces, si ustedes se fijan, es muy sencillo si fueron bien diseñados los departamentos o las viviendas, si están bien diseñados los muros húmedos, porque entonces es muy sencillo hacer la instalación. Dos cosas importantes. Normalmente siempre ponemos el largo de la tubería que va del inicio de la pieza al final de la pieza. Es decir, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, estas dos rayitas de aquí me están indicando que aquí tengo un codo a 90 grados y que en estas tres flechitas me están indicando que tengo una T para continuar con la instalación y del otro lado salir con el disparo, y entonces a partir de estas tomo la longitud de la tubería y le pongo su diámetro. Todas las tuberías deben de tener longitud y diámetro, más la indicación en cada tubería de la pieza que se está colocando, ya sea un codo, ya sea una T, en la sanitaria lo veremos en el otro video, ya sea una Y y demás. Y entonces, si ustedes se fijan, ya hacia acá no hay nada de tuberías de agua, más que donde se ocupan, y continúa bajando la columna de agua fría. ¿A dónde continúa? Pues evidentemente a los siguientes departamentos de abajo, al departamento del nivel 1, que es un poco diferente, pero si se fijan es lo mismo. Baja la columna de agua fría, se conecta al calentador, del calentador sale el agua caliente y comienzan las derivaciones otra vez a su proyecto. Hasta que llegamos, pues evidentemente, a la planta baja, donde si ven aquí se indica baja columna de agua fría a 19 milímetros de diámetro, y entonces una vez más conecto en este departamento 1, conecto toda mi instalación, en este caso me voy hasta el patio de servicio, pongo el calentador. Cosa importante, déjenme decirles, el calentador puede ir arriba del lavadero, no tiene problema. Y si ustedes hicieron un buen diseño, compañeros, y si tienen menos de 6 metros de longitud entre su calentador y su baño, ustedes pueden colocar calentadores de paso para una o dos duchas de estos chiquititos de cuadrito. Hoy en día son muy baratos, son muy accesibles, y si ustedes hicieron un buen diseño, la familia que vive ahí se los va a agradecer, porque siempre van a tener un calentador muy económico que aparte va a ser de paso. Volvamos a esto y expliquémoslo rápidamente para no tener dudas, ¿no? Hay dos tipos de calentadores. Bueno, en realidad hay tres tipos de calentadores. El calentador de paso, el calentador de depósito y un calentador que tiene la doble función de los dos anteriores. El calentador de paso es aquel que no tiene un depósito para guardar agua, sino que a la hora que yo paso agua por ahí, calienta el tubo de una manera
que hace que cuando pase el agua continúe su viaje hacia la ducha totalmente caliente. El calentador de depósito es aquel que tenemos tradicionalmente en las casas de esta ciudad, donde hay un depósito de agua, por medio del fuego dentro del calentador se calienta ese depósito como si fuera una olla metida dentro del calentador, y una vez que está caliente y yo abro la llave de la ducha, sale el agua caliente para allá. Y está el calentador dual, este que les digo de 2, donde tiene un pequeño depósito para que, sobre todo ese se utiliza cuando hay una trayectoria mayor de 6 metros, y entonces siempre hay un depósito de agua caliente, y en cuanto yo abro la llave lejana para bañarme, inmediatamente sube el agua y los tubos también calientan el agua para que salga lo suficientemente caliente y tengamos una buena dosificación de agua adecuada, ¿vale? Entonces, así de esa manera nosotros podemos escoger el calentador que tengamos según el número de baños y según la distancia que se tenga en la llave, bueno, del calentador a la ducha, ¿vale? Eso también era importante. Bueno, regresemos entonces y con eso ustedes terminarían prácticamente la planta de nuestro proyecto hidráulico. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Vamos por partes ya para empezar a terminar esta clase, para que ustedes la puedan ver. Se tienen que hacer varias cosas. La primera es que normalmente en estos lugares se hace un cuadro de unidades mueble, ¿no? Es muy sencillo hacerlo, la verdad. Aquí están las dosificaciones. Cada WC gasta 4 unidades mueble, cada lavabo gasta 1 unidad mueble, cada regadera gasta 2 unidades mueble, cada fregadero gasta 2 unidades mueble y cada lavadero gasta 2 unidades mueble. Entonces se supone que se tienen que hacer, según los departamentos, los cuadros de unidades mueble. Yo no se los voy a pedir sinceramente, si no los tienen no se preocupen, pero si los quieren hacer, no está de más hacerlo. Esto termina de revestir nuestro primer plano de plantas, donde tenemos las unidades mueble, y la otra cosa muy importante es las especificaciones. Primero, yo les voy a pasar este plano que tiene estas especificaciones. Es un plano un plano un poco antiguo, se los tengo que decir. Siempre lo pongo porque la verdad fue el primer plano de uno de los trabajos donde el plano que entregamos en la delegación pasó inmediatamente. Entonces, bueno, yo lo hice, me dio una felicidad muy grande y por eso es que siempre les pongo estos planos, pero vamos a platicar algunas cosas interesantes. Bueno, esta parte de las pruebas hidrostáticas, que esas pruebas tienen que ser forzosas para cualquier edificio, donde yo pongo una cantidad de agua y le aviento una presión y vemos primero si no hay fugas y segundo si hay una constante de presión adecuada para los equipos. Entonces la prueba hidrostática se la tienen que poner a fuerza, ¿no? Y aquí sería donde ustedes en esta parte de las tuberías colocarían sus tuberías. Aquí están indicadas tuberías de cobre. Las tuberías de cobre son muy buenas, pero tienen un gran problema. Son muy delicadas. Si uno va a clavar un clavito en la pared y de repente le llega así a rozar el tubo de cobre, es casi seguro que hay una fuga. Entonces, los tiempos han avanzado lo suficiente para que hoy en día tengamos un elemento que es indispensable en todas las instalaciones. Les puedo decir yo que construyendo en residencias o en la vivienda de interés social más chiquita que ustedes imaginen, yo lo que he colocado son tuberías de esto que conocemos hoy en día como tubo plus. ¿Qué es el tubo plus? El tubo plus es un tubo es un tubo verde, que seguramente ustedes lo han de haber visto varias veces. Es un tubo verde que es de PVC, que no nada más es el tubito verde, sino que tiene un recubrimiento dentro, que es un recubrimiento especial que retiene partículas de suciedad dentro de la tubería. Pero tiene la condicionante de que es sumamente barato, compañeros. Es muy barato. A comparación del cobre, que hoy en día en los tiraderos de esto que donde compras por kilo, el cobre viejo cuesta alrededor de 120 pesos el kilo, ¿no? El tubo plus te cuesta 9 pesos el metro, compañeros, entre 9 y 20 pesos según donde lo compres y según la marca. Entonces imagínense las ventajas que tiene tener tubo plus dentro de su instalación. Ahora, ¿cuáles son las condicionantes? Que el plomero
debe de saber manejar tubo plus y debe de tener una máquina especial para poder rolar el tubo y termofusionarlo y unirlo. Pero en sí, hoy en día casi cualquier plomero soluciona estos elementos. Entonces es muy importante que ustedes consideren colocar tubo plus para sus instalaciones hidráulicas. ¿Vale? Bueno, veamos cómo se entrega entonces el plano. Entonces el plano se entrega de esta manera. Vamos a entregar las plantas arquitectónicas, vamos a entregar el cálculo de unidades mueble, vamos a ponerle una simbología adecuada. Esto, si quieren poner los datos del proyecto, podría ser un buen elemento. Y por último, especificaciones y notas, donde vendrían tipos de tuberías, pruebas hidrostáticas, planos, etcétera. Y entonces con eso terminaríamos el primer plano de instalación hidráulica. Como segundo paso, hay que hacer un isométrico general de las derivaciones más importantes del proyecto, que era el que se los pasaba, ¿no? Es decir, la tubería con el cuadro medidor, la cisterna, las bombas, cómo sube a los tinacos y luego cómo de cada tinaco baja y llega hasta los calentadores. Hasta ahí me es suficiente que me entreguen el isométrico. Yo sé que siempre es la parte más odiosa, el isométrico. Ahora, no se peleen mucho con esto. Por ejemplo, en este caso, esta es la volumetría tipo. Es decir, nada más estoy haciendo unas líneas isométricas para poder trabajar el isométrico así y poder tenerlo completo. Esto le dejamos pegadas sus notas y demás de tuberías y demás y aparecerán acá con su simbología. Y por último, tendrán que hacernos este plano chiquito que está aquí, que tiene dos cosas importantes. Toman dos sanitarios, el que ustedes quieran. Si no es vivienda y es centro comercial o es centro cultural, perdón, estas cosas, podemos solamente tomar un baño y desarrollarlo, ponerlo en grande, en una escala mayor para que se vea y hacer un isométrico tipo de ese baño y con eso es suficiente. En ese isométrico tipo va igual el diámetro, la distancia y se dejan estas cositas de arriba que vulgarmente le llamamos jarro de aire, ¿no? ¿Qué es el jarro de aire? El jarro de aire es un elemento que tenemos que dejar en cada salida del espacio que tengamos, del mueble que tengamos, y lo que va a hacer este jarro de aire es que va a permitir que la presión del agua baje adecuadamente. No sé si les ha pasado en su casa que de repente abren la llave y antes de que salga agua suena como un crujidito así como y luego cae el agua. Eso quiere decir que en esa casa no hay jarros de aire. Los jarros de aire lo que permiten es tener la columna de agua llena hasta acá arriba, y cuando uno abre la llave, baja la columna y hace el disparo. Esta es la simbología de los disparos. Se ponen unos circulitos donde indicamos el fregadero, el WC, el lavadero, la regadera y demás. Y entonces con eso tenemos concluida nuestra instalación hidráulica. En realidad no es difícil, compañeros, es algo engorroso, eso sí se los tengo que decir. Y bueno, pues la verdad es que sí es un trabajillo, pero en realidad no es difícil, compañeros. Con estos planos que yo les voy a subir, eh, prácticamente pues tendrán un buen elemento para poder concluir sus planos hidráulicos. Ahora, ¿qué es lo que les vamos a pedir? No les vamos a pedir todo el proyecto en este momento. Lo que les vamos a pedir es la planta general, es decir, planta baja. Si tienen azotea, hacemos los tinacos y luego hacemos las plantas tipo que nos queden para hacer nuestro proyecto. Y si ustedes tienen muchos edificios de vivienda, van a hacer una planta general donde van a poner cómo van a derivar en todas sus instalaciones en planta baja y luego solamente pueden intervenir un edificio de departamentos y con eso es suficiente, donde hay una planta de departamentos y una planta de locales comerciales, por ejemplo, y lo pueden hacer así. Si tienen un proyecto grandote donde tengan plazas y demás, sería bueno que en la planta general, en la planta baja, en la planta de conjunto, indiquen dónde estarían sus llaves que ustedes quieran colocar para riego o si van a colocar sus aspersores también. Y ya después ponemos la planta de azotea si es que tiene tinaco y puede tener cada edificio de departamento su propia cisterna y su propia disposición de agua y con eso es suficiente. Creo que, como les digo, que no es tan difícil, más bien sí sería importante que ustedes chequen
los planos que les subo y que puedan tomarlos de referencia para que les sea fácil concluir con este proyecto, ¿no? Espero que no haya ninguna duda. Si hay alguna duda, como saben, me pueden contactar, pueden ponerme sus dudas en el Facebook, o si no, podemos agendar algún día alguna interacción donde nos veamos por Zoom y podamos resolver algunas dudas, pero una vez entregado el proyecto, que eso es lo más importante, compañeros. Antes de entregar el proyecto no podemos resolver dudas más que estos apoyos, porque la intención es que ustedes hagan el ejercicio y que una vez que lo terminan podamos revisarlo. Eso es lo importante del proyecto. Entonces, yo les solicito que concluyan este proyecto, nos lo suban como la entrega normal, y si tienen muchas dudas, ahora sí podemos agendar un día de revisión para las dudas, ¿vale? Entonces, bueno, está el otro video de instalaciones sanitarias para que también lo vean. Y pues bueno, creo que es todo, compañeros. Les agradezco la atención, les agradezco que lo vean y échenle un ojo. Lo hago en video, compañeros, porque de esta manera ustedes pueden adelantar, regresar, ponerle pausa o inclusive verlo a la hora que ustedes quieran. Porque si hacemos esta dinámica de que todos se conectan y demás, bueno, suele ser un poco más problemático. Ya les había dicho Eric, nada más les hago el anuncio rápido. Seguimos con los tiempos normales, vamos con adecuados, vamos en tiempo para las cosas, y lo único que estamos pendientes es la fecha de los exámenes profesionales y cuál va a ser la dinámica. En cuanto la tengamos, se los informamos, pero hasta ahorita vamos avanzando como debemos avanzar, ¿vale? Entonces, pues les mando un saludo, espero que esta clase sea de utilidad y bueno, vean el otro video de instalaciones sanitarias y nos vemos luego. Espero estén muy bien, saludos, cuídense.